Durante este vídeo vamos a ver la columna vertebral o raquis. Raquis proviene de la palabra latina rachis y esta a su vez de la palabra griega ragis, que significa espina. El raquis o columna vertebral es un largo tallo óseo ubicado en la línea media y parte posterior del tronco. Reposa sobre la pelvis y se extiende hasta la cabeza. Ya sabemos que se encuentra formada por piezas óseas llamadas vértebras y que se hallan unidas entre sí a través de las articulaciones apofisiarias vertebrales, que son estas de aquí. La columna vertebral está dividida en diferentes segmentos. Así, las primeras 7 piezas se denominan vértebras cervicales. Las 12 siguientes se llaman vértebras dorsales. Las 5 que le siguen se denominan lumbares y, finalizando, se encuentran 9 o 10 sacrocoxigias. Las vértebras del sacro y del coxis están fusionadas. Si vemos el raquis desde una vista frontal, observamos que es rectilíneo, pero en el plano sagital observamos que presenta 4 curvas. Una curva sacra, convexa hacia atrás, una curva lumbar, cóncava hacia atrás, una curva dorsal, convexa hacia atrás, y una curva cervical, cóncava hacia atrás. A las curvas con una convexidad posterior y concavidad anterior se les llama cifosis, y a las curvas del raquis de convexidad anterior y concavidad posterior se les llama lordosis. La existencia de estas curvas raquídeas aumenta la resistencia de la columna a las fuerzas de compresión axiales a las que se ve sometida. Los ingenieros han podido demostrar que la resistencia R de una columna con curvas es proporcional al cuadrado del número de curvas n más 1. Por tanto, una columna sin curvas tendrá una resistencia R, pero una columna como nuestro raquis con 3 curvas móviles, ya que las vértebras sacras están soldadas y no contamos esta curva, tendrá una resistencia 10 veces mayor a la de la columna rectilínea. Por ejemplo, este es un lápiz y no tiene curvas. Si ejercemos una presión axial, vaya vertical, sobre su extremo superior, el lápiz se partirá en cuanto sobrepasemos la resistencia R. Pero, si ahora cogemos un elemento en forma de muelle, la presión axial lo deformará, pero no lo romperá, y además, al retirar la presión, la capacidad elástica que las curvas del muelle le proporcionan provocarán la vuelta a su forma original. Este es un ejemplo muy básico, pero nos hace entender la importancia de las curvas del raquis. Revisaremos ahora los músculos del dorso. Los músculos del dorso se van a clasificar en 2 grandes grupos, los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos a su vez se van a dividir en superficiales e intermedios. Revisaremos primero los músculos extrínsecos superficiales, los cuales son el músculo trapecio con 2 triángulos que van a juntarse para formar un trapecio. Se encuentra inervado por el nervio accesorio que va desde la protuberancia occipital externa a los procesos espinosos de C7 a T12, a la clavícula y al acromion. Su función es aproximar las escápulas y elevar los hombros. El músculo dorsal ancho, que va desde los procesos espinosos de T6 a T12 y a la fascia tóraco-lumbar, la cresta ilíaca y al húmero. Este músculo está inervado por el nervio tóraco-dorsal y su función es abducir y rotar el miembro superior. Para recordar el movimiento que realiza el músculo dorsal ancho, recordemos la brazada de crawl de los nadadores. El músculo romboides es el más profundo respecto al trapecio. Va desde los procesos espinosos de C7 a T5 al borde medial de la escápula. El romboides mayor es inferior y el romboides menor es superior. Recordemos, el mayor carga al menor, como si fueran hermanos. Su función es retraer las escápulas. El músculo elevador de la escápula va desde los tubérculos superiores de los procesos transversos de C1 a C4 al ángulo superior y borde medial de la escápula. Su función, como su nombre lo dice, es elevar la escápula. Ahora revisaremos los músculos extrínsecos intermedios del dorso. La función de estos músculos es propioceptiva y comprende a los músculos serratos tanto posterior superior como posterior inferior.
Los músculos intrínsecos, o también llamados músculos propios del dorso, se dividen en 3 grupos: la capa superficial, una capa intermedia y la capa profunda. La capa superficial comprende a los esplenios de la cabeza y del cuello, que al contraerse simultáneamente van a extender la cabeza, y si se contraen unilateralmente van a flexionar y rotar la cabeza. La capa intermedia está formada por los músculos llamados erectores de la espina, los cuales conocemos como eli: espinoso, longísimo e iliocostal. Los nombramos así de medial a lateral. La función de estos músculos es mantener la postura. La capa profunda está formada por los músculos transversos espinosos que, como su nombre lo dice, discurren desde los procesos transversos a los procesos espinosos. Dentro de este grupo identificamos a los músculos semiespinosos, multífidos y rotadores. La capa más profunda está formada por los músculos rotadores y los músculos interespinosos e intertransversos, y los músculos elevadores de las costillas. Ahora verás unas mnemotecnias muy famosas para que te aprendas parte de los músculos del dorso. Para los músculos extrínsecos superficiales vamos a decir: rodó el trapecio, romboides mayor y menor, dorsal ancho, elevador de la escápula y el trapecio. Y para los músculos intrínsecos intermedios, eli: espinoso, longísimo e iliocostal, así de medial a lateral. Esto es pregunta segura de departamental. Por último, revisaremos los músculos de la nuca, o también llamados de la región occipital. Son 2 músculos rectos, uno mayor y uno menor, y 2 músculos oblicuos, uno superior y uno inferior, todos inervados por el nervio suboccipital. Estos músculos van a formar un triángulo llamado suboccipital, donde aquí encontraremos a la arteria vertebral. Esto siempre es preguntado en los exámenes. Veremos los triángulos del cuello más adelante, pero ya te adelantamos este. Así terminamos de revisar los músculos del dorso, un tema muy importante en todos los temarios de anatomía. En esta animación queremos explicar el sistema nervioso humano con la ayuda de imágenes increíbles y nunca vistas. El sistema nervioso del cuerpo es un complejo sistema formado por innumerables células nerviosas que sirven, entre otras cosas, para procesar los estímulos del entorno. Se suele distinguir entre sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso periférico recorre todo el cuerpo y se muestra aquí en amarillo. El cerebro y la médula espinal forman parte del sistema nervioso central. Están bien protegidos por el cráneo y la columna vertebral. Nuestra columna vertebral está formada por vértebras individuales, que tienen un canal vertebral que contiene tejido adiposo y conjuntivo, así como la médula espinal. Al igual que el cerebro, la médula espinal está rodeada por 3 membranas. La membrana externa de la médula espinal se denomina dura madre. La aracnoides se encuentra justo debajo de la dura madre. La aracnoides está unida a la pia madre por trabéculas aracnoideas. Los nervios espinales del sistema nervioso periférico desembocan en la médula espinal, donde el nervio espinal se divide en fibras aferentes y eferentes. Las fibras nerviosas aferentes conducen los impulsos nerviosos desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central, mientras que las fibras nerviosas eferentes llevan los impulsos a los órganos efectores, principalmente músculos y glándulas. Dentro de un momento veremos más de cerca el engrosamiento que llamamos ganglio raquídeo. Los vasos sanguíneos y muchas fibras nerviosas forman parte de un nervio espinal. Varias fibras nerviosas forman un fascículo nervioso. Las fibras nerviosas están rodeadas por una capa de tejido conjuntivo llamada endoneuro. Bajo esta capa protectora se encuentran las células de Schwann. Si las células de Schwann crean vainas de mielina, pueden aumentar la velocidad de conducción de los impulsos. El aumento de la velocidad de conducción se consigue mediante interrupciones regulares, que se conocen como nodos de Ranvier. La célula utiliza un axón para conducir los impulsos eléctricos. Veamos primero la estructura básica de una célula nerviosa.
Las células nerviosas están formadas por la fibra nerviosa antes mencionada, que se origina en un cuerpo celular. En su interior vemos el núcleo celular brillante. Las dendritas son prolongaciones del cuerpo celular de la neurona y sirven principalmente para recibir impulsos. En el extremo de un axón se encuentran los botones terminales. Estos pequeños botones forman la primera parte de una sinapsis, por lo que se denominan terminales presinápticos. Los botones terminales poseen canales de calcio que pueden abrirse y cerrarse. Estos canales de calcio se abren mediante un impulso eléctrico. En cuanto el potencial de acción llega al botón terminal, los canales de calcio se abren y permiten la entrada de iones de calcio. En el botón terminal hay vesículas. Estas vesículas contienen neurotransmisores, que aquí se muestran como esferas rojas. Hay aproximadamente entre 200 y 500 vesículas de este tipo en los botones terminales. Los iones de calcio permiten que estas vesículas se fusionen con la capa externa, es decir, la membrana de la célula. La fusión de la vesícula con la membrana permite transportar los neurotransmisores fuera de la célula. Este proceso se conoce como exocitosis. Los neurotransmisores se encuentran con los receptores postsinápticos, que los convierten de nuevo en un impulso eléctrico. Gracias a esta sinapsis química, una célula nerviosa puede transmitir el impulso a otra célula nerviosa. Para ello, las dendritas tienen espinas que poseen los receptores postsinápticos mencionados. Las espinas pueden adoptar muchas formas, incluidas las espinas en forma de muñón y las espinas finas. Los botones terminales no solo pueden transmitir impulsos a través de las espinas de las dendritas. También pueden transmitir su potencial de acción directamente a la célula. También es posible que un botón terminal forme una sinapsis con otro axón o botón terminal. Las células nerviosas también pueden y deben ser capaces de transmitir impulsos a otras células, como nuestras células musculares, para que podamos movernos. Pero volvamos ahora a la médula espinal y los nervios. Los impulsos se transmiten a través de las fibras nerviosas. Por un lado, los impulsos proceden de la médula espinal y por otro, se transmiten a la médula espinal. Los cuerpos celulares de las neuronas sensoriales se encuentran en el ganglio espinal. Por eso, esta parte del nervio espinal es más gruesa que la otra. Las neuronas del ganglio son neuronas pseudounipolares, en las que el axón se divide en dos ramas. Una rama va al sistema nervioso periférico, por ejemplo a la piel, y otra al sistema nervioso central. Los impulsos se transmiten de la piel al sistema nervioso central a través del axón. Dependiendo de la función, las neuronas también pueden tener fibras nerviosas no mielinizadas. En ese caso, las células de Schwann no mielinizadas envuelven el axón. Esto significa que la velocidad de conducción no aumenta. Veamos el proceso con ayuda de una imagen muy simplificada. En las yemas de los dedos, en particular, tenemos numerosos receptores en los extremos de las fibras nerviosas sensoriales. Si los receptores de una neurona sensorial reciben un estímulo mecánico, este estímulo se convierte en un impulso eléctrico y se transmite a través del axón a otra neurona de la médula espinal. La neurona de la médula espinal transmite el potencial de acción al cerebro, donde otra neurona transmite finalmente el impulso a la corteza somatosensorial. A continuación, se procesa el impulso. Como ya se ha mencionado, existen numerosos receptores en la piel.
Algunos receptores se encuentran en la capa superior de la piel, la epidermis, que está formada por queratinocitos vivos y muertos. Aquí se encuentran los corpúsculos de Meissner y las células de Merkel. Otros receptores están situados en capas más profundas de la piel, como los corpúsculos de Ruffini, que se encuentran en la dermis. Existen muchos otros receptores, pero aquí solo se describirán brevemente estos tres. Empecemos por el corpúsculo de Meissner. En cuanto se ejerce presión sobre el corpúsculo de Meissner, por ejemplo, presionando la piel, se desencadena un potencial de acción. Este potencial de acción solo se produce cuando hay un cambio de presión. Por tanto, los corpúsculos de Meissner son mecanorreceptores de adaptación rápida. En cambio, las células de Merkel pertenecen a los mecanorreceptores de adaptación lenta, ya que desencadenan un potencial de acción en respuesta a estímulos tanto dinámicos como estáticos. Los corpúsculos de Ruffini desencadenan un potencial de acción cuando se estira el tejido. Los corpúsculos de Ruffini también pertenecen a los mecanorreceptores de adaptación lenta de la piel. Echemos otro vistazo a la médula espinal y a los nervios raquídeos. Los axones de los nervios sensoriales terminan en las células nerviosas de la médula espinal. Las fibras nerviosas, que pueden verse aquí como finos hilos que se extienden hasta el cerebro, se originan en los cuerpos celulares de estas células nerviosas. Las fibras nerviosas se denominan materia blanca y los cuerpos celulares materia gris. Cuando los receptores de la piel o de los órganos generan un potencial de acción, lo transmiten a través de las fibras nerviosas a la sustancia gris, tras lo cual el potencial de acción se transmite al cerebro a través de la sustancia blanca. Desde arriba podemos ver la estructura en forma de mariposa de la materia gris. Sin embargo, los impulsos también pueden procesarse directamente en la médula espinal. Las fibras sensoriales transmiten impulsos directa o indirectamente a las fibras nerviosas motoras, que pueden contraer o relajar un músculo. Esto se denomina reflejo. Un reflejo de este tipo se produce cuando nos quemamos. A continuación, los receptores transmiten impulsos a través de las neuronas sensoriales a las interneuronas, que hacen que las neuronas motoras contraigan los músculos.